Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Bullpen. Comenzó la acción de Grandes Ligas, tuvimos un Opening Day cargado con muchos juegos, muchas emociones por suerte, pero también ha llegado la mala, y la mala es que ha habido, como sabrán, un brote de casos positivos de COVID en los Marlins de Miami. Vamos a estar entrando en detalle porque evidentemente es el tema del día, de los últimos días, y que va a traer todavía consecuencias. Esperamos que sean las menores posibles, pero no voy a entrar en detalles todavía. Me presento, soy Agustín Díaz como siempre y hoy tengo un compañero especial, mi coequiper habitual, Diego Becasese, no está hoy presente, le mandamos un gran abrazo, seguramente se estará reincorporando pronto, pero hoy tenemos un invitado, un debut en Desde el Bullpen, un compañero de béisbolargentino.com.ar, periodista de Clarín, y que lleva el béisbol en la sangre, como todos nosotros, pero otra vez un poquito más porque es caraqueño, es venezolano. Voy a presentar a mi compañero Nico Bianchi. Nico, ¿cómo andás? Bienvenido a Desde el Bullpen. ¿Qué tal, Agustín? Un gusto poder compartir acá en Desde el Bullpen contigo y con todos los escuchas de este podcast. Vamos a estar comenzando con el tema más importante de estos días, Nico, y es el brote este de coronavirus. Vamos a estar metiéndonos de lleno en este tema que nos tiene a todos en vilo porque Miami, que arrancó muy bien llevándose una serie de Filadelfia, en algo que al principio podía parecer inesperado. La mala noticia es que han dado al día de hoy, martes que estamos grabando esto, y si están escuchando esto el mismo día que sale, tienen 17, al menos 17 casos positivos de coronavirus en su plantel de viaje. Esto incluye jugadores y entrenadores. 17 serían de la siguiente manera: 15 son jugadores y 2 de ellos son coaches, entrenadores. Así que esto, para arrancar, nos da un mal panorama de la situación en Miami. Recordemos que los equipos tienen rosters expandidos para esta temporada tan atípica que ha comenzado. Son rosters de 30 jugadores y estamos diciendo que si son al menos 15 los afectados por este positivo de COVID, el 50% del roster de los Marlins de Miami están ahora pasando una cuarentena, esperando que pase un poquito el tiempo y que les sigan haciendo test para dar dos negativos y así poder en algún futuro no muy lejano reincorporarse al equipo de Don Mattingly. Nico, te cuento, esto había arrancado antes del Opening Day, el mismo viernes. El primero que había dado positivo fue Jorge Alfaro, el catcher de los Miami Marlins en la previa, y luego se fueron sumando diferentes jugadores titulares. Primero siguió, mejor dicho, el pitcher José Ureña, se le sumó Garrett Cooper y el colombiano Harold Ramírez. Luego, en la mañana del lunes, ayer, se supo que había 9 casos más y esto, Nico, generó que se postergasen los dos juegos del lunes por la noche. Uno era el home opener de los Marlins en Miami, obviamente, contra los Baltimore Orioles, y luego también se suspendió el Phillies Yankees porque Phillies había enfrentado justamente a los Marlins en su casa. La buena, aunque sea, es que los primeros estudios que se les hicieron a los Phillies no dieron resultados positivos entre los jugadores. Según leí hasta recién, había un empleado, si no me equivoco mal, un empleado del estadio, pero uno solo, un caso aislado, podría haber sido mucho peor. También, por ende, se suspendieron los dos de hoy. O sea, hoy los Marlins iban a tener su segundo juego con los Baltimore Orioles en Miami, que también quedó suspendido, y también el segundo de la serie esta entre Phillies y Yankees. Así que 4 juegos postergados es la palabra, no suspendidos o no cancelados. Habrá que ver para cuándo se reubican, porque sabemos que el calendario tiene muchos juegos en pocos días. Así que, Nico, primeras impresiones de esto, me imagino un golpe importante en el primer fin de semana de actividad de Grandes Ligas, ¿no? Sí, no hay dudas que se tienen que haber encendido las alarmas en la oficina del comisionado Rob Manfred después de este brote en el roster de los Marlins de Miami, que comenzaron muy bien, como comentaste,
dieron la sorpresa en esta primera serie contra los Phillies, que es uno de los candidatos a entrar a playoff, y se sale la noticia de que hay 17 integrantes con coronavirus. El mismo comisionado Manfred intentó bajarle un poco la importancia a esto, indicando que ya esperaban que esto sucediera porque es lógico al momento de iniciar una temporada en medio de la pandemia, con la realidad que se está viviendo en los Estados Unidos, que quizás está en la peor parte, está en su pico, era normal que iban a sufrir positivos durante la temporada. Lo que no se imaginaban es que la mitad de un equipo iba a quedar fuera apenas en el primer fin de semana de temporada. Exacto, sí, de las declaraciones textuales de Manfred que habló ayer en la MLB Network, fueron algo así como armamos los protocolos sabiendo que en algún momento de la temporada íbamos a tener casos positivos. Seguimos creyendo que estos son los adecuados para mantener a salvo a nuestros jugadores. Por esta razón es que tenemos los rosters expandidos y ante la consulta del periodista de qué podría ser lo que ponga en riesgo la temporada, aunque sea momentáneamente, el comisionado respondió: un equipo perdiendo tantos jugadores que los vuelva no competitivos, eso nos obligaría a pensar en un cambio, así que bueno, con el 50% del roster afectado, hay que ver, seguramente las próximas horas van a seguir, van a traer noticias, pero un golpe importante. Los primeros, bueno, decíamos, los primeros resultados a los Phillies dieron negativos y esto es una buena noticia, pero tampoco es definitivo porque, como sabemos, el virus el coronavirus, tiene un periodo de incubación de 14 días, así que si bien podría haber sido peor la novedad, porque obviamente que si hubiesen habido casos luego de la serie de los Phillies ante los Marlins, hubiese sido peor, pero tampoco hay que cantar victoria con que es algo totalmente aislado de los Marlins y también se estaban preguntando en Estados Unidos cómo podría haber surgido, de dónde podría haber salido este brote. Obviamente que no hay respuestas certeras porque es imposible a esta altura del partido responder algo totalmente certero respecto a eso. Se comentaba que podría haber sido en algún vuelo del equipo de Miami con algún empleado o empleada de la aerolínea, pero como digo, son medio que rumores, así que tampoco nos vamos a agarrar muy fuerte de ello. Lo importante, como repasábamos, es que hasta ahora hay 4 juegos suspendidos. Otro que habló, Nico, fue el doctor Anthony Fauci, que fue, no sé si lo tenemos en la memoria, el que lanzó el Sí, el pitcher. primer picheo en el juego inaugural entre Yankees y Nationals. Exacto, sí, un primer Un picheo que poco dejó. desafortunado el picheo, pero ahí Sí, estuvo no cumpliendo. fue strike seguro, pero el doctor, que es una de las caras visibles, o la cara más visible, mejor dicho, de la lucha de Estados Unidos contra la pandemia, obviamente es una voz autorizada y fue consultado por este tema y lo que dijo fue que no creo que la temporada se tenga que detener, hay que hacer un seguimiento y ver qué sucede en los próximos días, dijo la eminencia de la medicina en Estados Unidos con respecto a esta pandemia. Así que habrá que ver. La última novedad había sido que jugadores de los Washington Nationals habían hecho una votación interna entre ellos y la mayoría habría votado en contra de ir a Miami este fin de semana siguiente, porque los Nationals, vigentes campeones, que todavía esperan a Juan Soto para que se reincorpore lo antes posible, que había dado también positivo de COVID previo al Opening Day. Los Nationals tienen una serie de 3 juegos este fin de semana en Miami y obviamente ante las novedades estas de que parece que en Miami, para resumirlo, está todo mal, no querrían ir para allá, que tiene lógica. La última decisión en cuanto a eso la va a tener justamente Manfred, la MLB, así que habrá que seguir atento este tema, Nico. ¿Cómo la ves? El tema con los protocolos que está aplicando MLB, ciertamente dentro del estadio y durante los encuentros, hay protocolos muy estrictos que se tienen que seguir. El problema es que cuando los jugadores salen del Sí, estadio no siguen ningún tipo de protocolo más allá del que está colocado por las autoridades. Ellos son libres, si quieren pueden salir, pueden ir a restaurantes, todo lo que permita las leyes de la ciudad donde se encuentren, que como sabemos en los Estados Unidos, en la mayoría de los estados hay
hay muy pocas restricciones, se está siguiendo la vida normal, entre comillas, si se puede decir de esta manera, y esto es lo que complica llevar seguimiento de los casos. A diferencia, por lo menos, de la NBA, que están en una burbuja, acá no sucede lo mismo, los jugadores pueden salir, y también otra cosa que ha llamado la atención en estos primeros partidos, no todos están utilizando el cubrebocas, la mascarilla, algunos sí, otros no. A veces en las celebraciones vemos que hay contacto, otras veces no, entonces la MLB va a tener que apretar un poco la tuerca en este sentido porque se nota que si sigue así podría llegar a haber una suspensión, que obviamente sería la última opción porque después de tantos meses de lucha, por decirlo de alguna manera, de discusiones entre MLB y el sindicato de jugadores para poder darle inicio a esta temporada acá a finales del mes de julio para terminarla por un brote a principios, no parece lo más lógico, pero si esto sigue así, no hay manera de que pueda terminar. Sí, me parece que ahí está la clave, en lo que decías vos. Los protocolos están hechos según lo que sabemos para la actividad que se rige dentro de los estadios y cuando los jugadores terminan su actividad ahí, están librados no al azar, pero a su... Sí, quedan bajo su propio riesgo, por decirlo así, o sea, ellos deciden qué hacer, qué no, a dónde ir, con quién verse, con quién encontrarse, y Exacto, ahí es donde están los problemas, porque exacto. no puedes tenerlos del todo controlados porque cada quien es libre de hacer con su tiempo libre lo que quiera. Ellos solamente cumplen con las políticas de MLB mientras están en los estadios. De resto, cada quien es libre de hacer lo que quiera y bueno, no es por juzgar, pero cada quien toma sus decisiones y quizás no sean las más correctas en estos tiempos de pandemia. Exacto, exacto. Nico, me sacaste la palabra de la boca y es verdad. Y si nos ponemos estrictos, como bien decías vos recién, yo que vi bastantes juegos, me imagino que vos también, todos los que están escuchando esto también, no vi tampoco muy estricto el cumplimiento de los protocolos adentro en el juego. No, No literalmente todos, durante el juego se desarrolla con total normalidad, celebran, se dan las manos. Hubo también en un caso de un walk-off, un juego terminado en el último inning, dejados en el terreno, donde hubo celebración entre los peloteros, se lanzaron el balde con agua, con la bebida deportiva, como es común en todas las temporadas, pero hay que hacerle entender también a los peloteros que se está viviendo una realidad completamente diferente, que si bien han jugado un juego durante toda su carrera, durante toda su vida, porque desde niño lo han jugado así, en estos momentos hay que entrar en conciencia y saber que esto no se puede realizar y también de parte de MLB tener, saber que tienen que presionar, de alguna manera tienen que hacerlo. MLB ha tratado de darle la mayor libertad posible a los jugadores, principalmente por el tema de negociación con el sindicato. El sindicato ha sido muy fuerte en cuanto a sus posturas, los jugadores de un principio dijeron que no estaban dispuestos a ponerse todos los meses que duraba la temporada en una burbuja, que no estaban dispuestos a esto, que ellos querían continuar con su vida normal, por decirlo de alguna manera, y bueno, de alguna manera allí MLB ha tenido que buscar la manera de cómo meter tanto los protocolos de seguridad como las exigencias del sindicato de jugadores en una misma oración para poder llevar a cabo la temporada. Pero viendo los resultados de este primer fin de semana, creo que habrá que colocar una más estricta de las medidas para poder llegar a un buen puerto. sí, y a mí la verdad que no se me ocurre otra alternativa si la MLB busca ser más estricta de verdad, que empiece a sancionar. Sonará feo, sonará autoritario, pero si es la manera para que los jugadores, para que los peloteros, los entrenadores, todos, sobre todo los jugadores, se mantengan más cercanos a la regla, que cumplan estos protocolos, para mí va a haber que hacerlo porque se pone en riesgo toda una estructura por la irresponsabilidad, por llevar adelante el juego de la manera de siempre, por decir que vamos a cumplir los protocolos y después, bueno, no cumplirlo tanto. Así que sin dudas es una prueba de fuego en el primer fin de semana
de béisbol oficial de Grandes Ligas. Esperemos que esto pueda encauzarse. Eh, Ahora, Nico, lo que se cuestionaba también era el hecho de que los Marlins hayan jugado su juego normalmente el día domingo, cuando ya tenían dos casos y estaban aguardando más resultados. Hay un poco de contradicciones acá porque Mattingly, el entrenador principal de Miami, dice que estaba todo ok. Luego Manfred, creo, si no me equivoco, dijo que ellos habían dado también el visto bueno para que Miami siga jugando. Tampoco se puede, me imagino, poner en pausa partidos porque hay resultados pendientes, porque si no, no se jugaría nunca. Así que bueno, es un tema candente, es el tema del día sin lugar a dudas de Grandes Ligas. Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo un poco más honesto, que los jugadores tengan un poco más de conciencia, sea con sanciones o no. Me parece que es hora de actuar como gente grande y tomar los recaudos necesarios, porque evidentemente no se están tomando y es malo, es feo, porque hay muchos enfermos que luego vuelven a sus casas, hay familias en riesgo, hay jugadores que han tenido enfermedades que hoy en día son ya pasado, que están parte, sí, que dejaron atrás, pero que los vuelve un factor de riesgo todavía más importante. Así que esperemos que se pueda este tema encauzar un poquito y que sigamos teniendo béisbol con seguridad para todos los participantes, ¿no? Acá Agustín del Futuro editando el podcast. Última novedad con respecto a los Marlins. Según trascendió, no van a jugar hasta el próximo lunes, van a estar guardados en cuarentena, a ver si pasa un poco todo este brote. Y los Phillies no van a estar jugando hasta este viernes. Esos juegos todos quedan postergados. Que siga el podcast. Eh, si seguimos repasando las cosas más importantes de la semana, Nico, algo que nos había quedado afuera del último episodio y que se supo, si no me equivoco, el mismo Opening Day cuando tuvimos ese juego demorado por lluvia que se terminó cancelando, se terminó dando por finalizado entre los Nationals y los Yankees. El que apareció en la transmisión fue, bueno, otro que ya nombramos, el comisionado Rob Manfred, confirmando que va a haber para este año, y acá se abre una polémica que ahora la vamos a estar hablando, playoffs expandidos. ¿De qué estamos hablando? Seguramente algo ya escucharon porque ya pasaron unos días, pero la noticia en sí es que la liga y el sindicato de jugadores acordaron que para esta temporada especial tendremos 16 equipos en playoffs en lugar de los clásicos 10. ¿Y cuáles son los otros que se suman? Bueno, como siempre, van a clasificar los primeros de cada división a la postemporada, pero también para este año van a clasificar todos los segundos de cada división, sumados a los siguientes dos mejores récords de cada liga. Tenemos la Liga Americana y la Liga Nacional, como siempre. Estas serían los seeds o las semillas o los sembrados 7 y 8. Así que podemos decir de esta manera que 8 de los 15 equipos que tiene cada liga van a ir a playoffs. Si a mí me preguntás, Nico, lo puedo entender para esta temporada especial porque, como decían los expertos, es una chance muy grande como para dejar pasar de recuperar algo de los ingresos que tanto por el caño se han ido este año, porque sabemos que los dueños y los equipos suelen hacer la diferencia monetaria en la postemporada. Si es algo solo para este año, no me entusiasma muchísimo porque 8 de 15 equipos que vayan a playoffs es un montón, pero lo puedo entender. Obviamente no quisiera que esto siga cuando esta pandemia maldita haya pasado y tengamos temporadas normales otra vez de 162 partidos. Me parecería un horror que esto suceda y no creo ni quiero que pase, pero si es solo por este año, al menos yo lo puedo entender. No sé, Nico, vos, ¿qué opinión te merece este tema? Que es polémico también. Sí, este tema también se estuvo conversando mucho, quizás ahora parece que ya pasó un mes de tantas noticias que han salido en los últimos días de la MLB, pero no, como bien decías, no tiene ni siquiera una semana que se aprobó este, este cambio entre sindicato y MLB, que para este año, como tú bien decías, tiene lógica, ya que una temporada recortada en la que se van a ver afectados los ingresos
de los equipos. Agregar una temporada más larga va obviamente a generar mayor dinero, que es realmente donde los equipos, como bien decías, más ganancias reciben, y con un detalle que, que es importante resaltar: los equipos durante la postemporada no cancelan sueldos, no pagan sueldos, sino que hay un pool, una bolsa que se reparte entre los equipos. Según vayan avanzando los equipos, el bono es mayor y eso se reparte entre los peloteros. Por eso, MLB en sus negociaciones con el sindicato siempre intentó tener una temporada corta y una postemporada larga. Esto es lo que le convenía tanto a los equipos como a la MLB en cuanto a económico. Si nos vamos ya al terreno deportivo, es verdad que no parece del todo lógico que puedan clasificar más de la mitad de los equipos. Serían 8 de 15, como comentaste. Pero esto también le va a agregar un poco de dramatismo y de pimienta al final de temporada, habiendo muchos equipos que puedan meterse cuando en el pasado ya estaban completamente eliminados a los 2 meses de temporada. Entonces, esto nos va a dar una mayor emoción para esta temporada recortada al final, y también para poder disfrutar del el béisbol de postemporada que siempre tiene esa chispa diferente, ver un juego de postemporada a ver un juego de temporada regular. Veamos cómo va el experimento, pero no te sorprendas que MLB intente dejarlo así para los siguientes años. Ya MLB tiene varios años intentando expandir la postemporada. De hecho, agregaron el segundo comodín, inventaron el juego de comodín para tener un juego más, y todo meramente económico. No se nos olvide que la MLB es un negocio, y por más que se empeñen en cambiar el juego, en hacer cambios porque está bajando la audiencia, MLB sigue produciendo más dinero que nunca. Cada año produce miles y miles y miles de millones de dólares, y por ahí va la idea de Manfred: generar cada vez más ganancias para los dueños de equipo. Esto lo habíamos hablado en algún episodio anterior con Diego, me acuerdo, cuando todavía la temporada estaba eh, ideándose, y hablábamos y estábamos de acuerdo, al menos nosotros dos, en que, bueno, si este 2020 vamos a tener una temporada atípica como la estamos teniendo, por jugarse una cantidad muy inferior de partidos, yo al menos estoy ok con probar estas cosas. Me parece que Diego también estaba de acuerdo. Así que abracemos que tenemos béisbol, digamos, y bueno, sí, como decías vos, estoy de acuerdo. Metamos más equipos en postemporada por ser este año tan especial. Luego, si me preguntas a mí el año que viene, yo preferiría que esto vuelva a la normalidad. No quisiera que MLB se termine transformando en lo que es, por ejemplo, hoy la NBA, que tiene también una cantidad de números de equipos que pasan a postemporada similar. Y si terminamos adoptando eso como algo fijo, después entonces, ¿qué sentido tiene jugar 162 partidos? O sea, pero bueno, si es por este año, la verdad que lo puedo entender, y hasta lo puedo disfrutar, porque va a haber equipos que no están acostumbrados a llegar a playoffs, que este año van a tener chances, y eso siempre le da a los juegos, a los partidos, una chispa, un motivo más para verlos, más allá de las sorpresas que podamos llegar a tener. ¿Cómo se jugará entonces esta nueva postemporada para este año? Bueno, la primera ronda, que reemplaza a lo que serían los partidos de wild card de comodín, la primera ronda serán a series al mejor de 3 partidos, con todos los juegos jugándose en la cancha del que está rankeado más alto, ¿no? Como una ventaja, aunque no haya público, bueno, estás en tu casa, en tu vestuario. Así que así será la primera ronda. Desde ahí será todo lo usual, a lo que estamos acostumbrados, con la ronda divisional al mejor de 5 juegos, y luego las rondas de campeonato y World Series al mejor de 7. Así que, bueno, es eso. Es importante mencionarlo porque pasó en los últimos días. Va a estar directamente implicado en esta temporada que estamos viviendo. Así que no queríamos dejarlo pasar. Playoffs expandidos para 2020. Vamos a abrazarlo y que siga el show, o intentar seguir el show. Otra cosita importante, Nico, Mookie Betts, la mega estrella que esta última off-season fue portada de todos los medios deportivos o especializados de Estados Unidos y del mundo, porque
Recordemos que fue cambiado desde los Boston Red Sox hacia la costa oeste, hacia los Dodgers, con David Price, que luego terminó optando por salir y por no jugar esta temporada, a cambio de Alex Verdugo y demás prospectos, Jeter Downs y otro más que ahora no me acuerdo. Bueno, la importante noticia es que Mookie Betts, el jardinero estrella de los Dodgers, firmó una mega extensión con el equipo de la costa oeste, 12 años, 365 millones de dólares. Mookie estará ligado a los Dodgers hasta 2032 y va a ser agente libre tras esta temporada. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque mucho se había hablado de que Betts llegaba para este año a los Dodgers y luego iba a ser agente libre, iba a probar el mercado. Era una jugada arriesgada para los Dodgers porque nada les aseguraba seguir contando con los servicios de este superjugador de 27 años, MVP de la Liga Americana en 2018, fue 4 veces All-Star, ganador del Guante de Oro. La verdad que Mookie es un jugadorazo y me parece que los Dodgers con él en sus filas se aseguran un outfield espectacular, Nico. Sí, sin dudas este es un movimiento en los que los Dodgers quieren terminar de dar el paso para ser campeones. Recordemos ya que los Dodgers se quedaron 2 veces consecutivas en la puerta de la gloria. Perdieron la Serie Mundial primero en el 2017 con los Astros, posteriormente en el 2018 con los Red Sox, y sentían que faltaba algo, quizás faltaba algo. Obtuvieron a Mookie Betts, obtuvieron a David Price y dijeron, bueno, no queremos que lo de Betts sea simplemente una renta por una temporada, entregamos buen material por él, así que hagamos el esfuerzo de mantenerlo acá en California, en Los Ángeles, un mercado grande con la posibilidad de dar un gran contrato, y no lo dudaron, teniendo a Mookie Betts, uno de los 5 mejores jugadores de las grandes ligas, a mi entender, y me parece que no habría mucho que discutir en cuanto a ese caso. Betts, ya comentaste gran parte de sus logros. Una de las cosas que llama la atención es que de este contrato recibirá un bono de firma de 65 millones, que es importante mencionarlo porque miren cómo cambian las cosas con esto del coronavirus. De estos 65 millones, Mookie Betts los recibiría por completo, directamente, sin contar, por ejemplo, que suceda algo como lo de este año, que se recortó la temporada y los jugadores están recibiendo sueldos prorrateados. Si iba a ganar, por ejemplo, un jugador 10 millones de dólares en 162 juegos, se hace una regla de 3 y de ahí se prorratea el salario para esta temporada en base a 60 juegos, por ende, todos van a estar ganando mucho menos de lo que firmaron en un principio. Con este bono de firma que recibe Betts, que es parte del contrato, del monto total del contrato, 65 millones están completamente garantizados. Pase lo que pase, Betts va a recibir estos 65 millones, que ahí ya vemos cómo ya este tema del coronavirus, de la temporada corta, ya empieza también a influir en lo que son las negociaciones de contrato. Sí, un super equipo se han armado los Dodgers, que en verdad ya lo tenían, solo que sumando a un jugador de la talla de Mookie Betts, sí, ahora sí están, o sea, ya si no ganan, no sé si, bueno, sí, este año es Sí, temporada corta, ahora temporada especial. se les presentó el percance con Kershaw, hay que ver si puede mantenerse sano. Price no está, pero bueno, en definitiva igual siguen teniendo una de las mejores nóminas, tanto de la Liga Nacional como de las grandes ligas, y no hay duda que parten como uno de los principales favoritos al título, aunque también teniendo en cuenta esto de la temporada corta, cualquier cosa puede pasar. Sé que suena cliché, pero es real, ya no es tanto como una temporada larga, constante, donde los mejores suelen eh, tener mejores resultados porque están mejor armados. Acá te enrachas y puedes llegar hasta el título sin necesidad de tener una de las nóminas más poderosas del béisbol. Pero bueno, ahí están los Dodgers siempre haciendo su máximo esfuerzo para salir de esa sequía de títulos, y con Mookie Betts no hay duda que el line-up se ve completamente blindado. Cuentan con Cody Bellinger, otro de las mayores estrellas en este momento de las grandes ligas, y tienen 3 MVP actualmente en su roster: Cody Bellinger, Mookie Betts y Clayton Kershaw, que actualmente se encuentra en la lista de lesionados. Sí, de temer, de temer. Yo personalmente creo que aunque sea una temporada típica, los Dodgers tienen que demostrar cuanto antes porque ya se han quedado cortos, se han quedado en la puerta
Y si sumás un jugador como Betts, la verdad que no tenés mucha alternativa a que no sea, bueno, nos quedamos en la puerta tanto tiempo seguido, bueno, vamos a dar ese paso, ya es hora, con tantos buenos jugadores, como decías, 3 MVPs en un equipo no es algo normal, así que veremos si los de Los Ángeles están a la altura. Eh, Siempre surge, al menos nos surgía la duda de si no era capaz el entrenador, el que no estaba dando la talla, Dave Roberts. Veremos qué pasa para los azules de Los Ángeles. Continuando, Nico, con un poquito de todos los temas que queríamos repasar, vamos a entrar en una especie de especial de pitchers, pero no porque hayamos querido hacerlo voluntariamente, sino que porque en los últimos días hubo muchas noticias relacionados a, bueno, a lanzadores que son tan vitales para este juego. Vamos a arrancar con alguien que tenía los ojos de todo el mundo en sus espaldas, Shohei Ohtani, la maravilla japonesa, jugador de two-way, como le dicen, que batea y pichea, tuvo su primera salida. Joe Maddon, el manager de Los Angeles Angels, había dicho ya de arranque que Ohtani iba a lanzar los días domingo y tuvo su primera salida de 2020 contra los Oakland Athletics tras la operación de Tommy John que le demandó 18 meses sin lanzar. Y Nico, la salida de Otani fue, por decirlo sutilmente, muy mala. No pudo sacar ni un out. Fue cambiado por Maddon. Otani dio 3 bases por bolas, le conectaron 3 sencillos y se le terminaron cargando 5 carreras limpias en apenas 30 picheos. No pudo salir del primer inning, no pudo sacar ni un out. Una alarma importante, me imagino, Nico, ¿no? Sí, una de las cosas que más preocupa a los Angels, si bien es apenas su primera apertura después de la operación, es la velocidad de su recta. Una recta que en el pasado alcanzaba las 100 millas, estuvo promediando a las 93 millas en su primera apertura. Cierto que hay que llevarlo con calma, no hubo un sprint training lo suficientemente largo para que los pitchers se pudieran poner a tono, pero sin dudas preocupa la velocidad de Otani, su recta y también el comando. En un solo inning otorgó 3 boletos. Será cuestión de ver cómo se va recuperando, cómo va evolucionando en este comienzo, donde hay muchos pitchers que no se han encontrado. Si nos ponemos a revisar, hay muchas lesiones, mucho descontrol, en gran parte porque no hubo el sprint training a lo que ellos están acostumbrados. Tuvieron que ponerse a tono muy rápido, menos tiempo del que están acostumbrados, y esto sin dudas que va a afectar mucho más a un Otani que venía de una operación tomillón, de una larga inactividad desde la lomita. Recordemos que el año pasado estuvo fungiendo nada más como bateador designado debido a esta lesión en el codo, y ahora bueno, tocará ver cómo va evolucionando Otani, que sin duda es uno de los grandes fenómenos del béisbol, por decirlo de alguna manera, ya que ha demostrado que está capacitado como para lanzar a nivel élite en las grandes ligas, como para batear. Así lo mostró en las primeras de cambio, en sus primeras temporadas en las grandes ligas, pero ahora hay que ver cómo se readapta, cómo se reinventa tras esta operación, y ver si volverá a tener la velocidad en su recta que tuvo en el pasado, o si de ahora en adelante vamos a ver un Otani con una recta entre las 93 y 95 millas, que obviamente causa mayor diferencia. No es lo mismo tirar 93 que 100, y entonces ahí el pitcher tiene que hacer los ajustes para seguir siendo competitivo en el mejor béisbol del mundo. Sí, seguiremos de cerca la próxima apertura de Otani. No sé si seguirá con el plan original de lanzar los domingos, como había dicho Maddon, o si por esta salida truncada de apenas 30 picheos, capaz que lo adelantan un poquito en el calendario. No estoy seguro, pero sin lugar a dudas los ojos los tendrá más que nunca, tal vez por este mal inicio de temporada. Alguien que en plano contrario tuvo una gran apertura, no apertura porque no abrió el juego, pero un gran inicio de 2020 y una historia linda, Nico, dando un poco vuelta a la página, es Daniel Bard, pitcher de los Colorado Rockies, que fue noticia porque volvió a pichear en MLB tras 7 años, 35 años tiene Bard hoy, tras 7 años se llevó la victoria el sábado en el juego ante Texas. Bard entró de relevo, lanzó un inning y un tercio,
y fue sin lugar a dudas una de las noticias de los últimos días, porque su último partido había sido en abril de 2013 para los Boston Red Sox. Los Red Sox lo habían elegido a Bart con una primera ronda del draft de 2006. Sabemos que si a un jugador lo eligen en primera ronda es porque ven que es un prospecto para no perderse. 2006 queda hace muchísimo tiempo atrás, pero de vez en cuando surgen estas noticias y la verdad que a uno lo ponen contento porque Bart pasó bastantes problemas. De hecho, no por nada estuvo 7 años sin pichar en grandes ligas. Y averiguando un poquito, Nico, lo que le pasó a Bart, lo caratulaban como problemas de control. Él mismo en entrevistas que había dado decía que no entendía bien qué le había pasado porque no tuvo problemas físicos, porque bueno, si estás con lesiones o cosas físicas es entendible que no puedas llevar tu buen nivel a la lomita, pero no podía tirar un strike, dijo él, tenía problemas de control, no controlar la zona. Y en este partido que se llevó la victoria, Bart tuvo una actuación muy buena, llegó a tocar las 99 millas, que es un número de más interesante para grandes ligas. Eh, y bueno, ¿cómo volvió? El año pasado Bart había estado con los Arizona Diamondbacks ya en un rol de jugador retirado. Lo que estaba haciendo era ayudar a los peloteros de Arizona, ayudar a los pitchers, ayudarlas en su aproximación al plato, a ayudar a los lanzadores a cómo llevar las cuentas. Era un mentor de jugadores y se vio en buena forma. No sé si habrá encontrado de nuevo, porque no creo que haya sido un tema de confianza, porque son 7 años. Un tema de confianza lo puedes tener, no sé, un par de meses como mucho, si sos un relevista que entra unos pocos innings y sale, pero 7 años es un montón de tiempo. Así que vio que se sentía bien de nuevo y este verano que pasó, el último verano, decidió intentar de nuevo con 35 años. Para un pitcher no es una edad, o sea, si hubiese seguido su rendimiento normal, a los 35 años ya empezaría a declinar, pero se quiso dar una nueva oportunidad y llegó a ser el equipo de Colorado con quien sacó esta victoria. Una noticia buena para un pitcher que, si me preguntás, no te voy a mentir, no lo tenía entre el staff de los Rockies, pero una linda novedad que llegó este fin de semana, Nico. Sí, esta es una de las notas de color que se presentó en este primer fin de semana de Grandes Ligas. Llama la atención lo de Bart, principalmente por lo que comentas. Ya Bart estaba prácticamente retirado, con un rol de mentor con los Diamondbacks, y ahora de repente volvió y se ganó un puesto en el roster de los Rockies y se vio muy bien en esa primera presentación. Como bien comentabas, tocando las 99 millas. Bart en un principio, cuando fue drafteado por los Red Sox, era uno de esos prospectos lanzallamas, que su recta llegaba a las 100 millas, pero tenía ese problema que muchos han enfrentado, el descontrol, que fue lo que lo terminó sacando de las grandes ligas. Al final este mismo descontrol afectó su velocidad, porque al ver que al tirar 100 millas y no tirar un solo strike, bajó la velocidad, no hubo manera de que encontrara la zona nuevamente, y Bart estaba prácticamente ido del béisbol, retirado, recibe esta oportunidad con los Rockies, recupera su velocidad de antaño. Muchos lanzadores que la velocidad que tienen a los 20 años no la mantienen a los 35 años, así que seguro deben haber varios lanzadores por allí comunicando, pidiéndole a Bart cuál es el Fórmula. secreto para estar lanzando 99 millas a los 35 años, después de 7 años fuera de las grandes ligas y prácticamente fuera del béisbol. Sí, impresionante, impresionante, así que contento por él, porque tiene una historia particular. Otro que encendió las alarmas, Nico, te cuento, Justin Verlander, ganador del Cy Young de la Liga Americana el año pasado, va a estar afuera de los Diamantes por al menos unas semanas, aunque hay y hubo rumores de que podría ser por toda la temporada, que va a ser, bueno, como sabemos, corta. Esto lo confirmó el manager de los Houston Astros, Dusty Baker. Dijo que Verlander sufrió un problema en el antebrazo en el día de su apertura sí, del día inaugural contra los Seattle Mariners. Problema de antebrazo se suele traducir muchas veces como problema de codo y sabemos que el codo para un pitcher es su herramienta de trabajo.
Así que las alarmas se encendieron en Houston. Eh, Fue el medio Houston Chronicle el que citó dos fuentes con conocimiento de causa, supuestamente, diciendo que el pitcher ya estaba fuera de la temporada y fue el mismo Verlander el que salió en Twitter a desmentir esta noticia, diciendo que no era así, que él esperaba que con un poco de descanso y recuperación pueda volver en un par de semanas. Hay que ver, Verlander ya tiene 37 años, los huesos, mejor dicho, los músculos, los tendones, a esa edad ya se empiezan a desgastar bastante más rápidamente con todo el esfuerzo que le ha metido durante su carrera. Las alarmas se encienden en Houston, Nico, veremos para el bien de la liga, ojalá que Verlander pueda volver en poco tiempo, ¿no? Sí, hay que hacerle seguimiento a este caso de Justin Verlander. Como dijiste en un principio, se habló de problemas en el codo, que perdería toda la temporada. Luego se desmintió esta situación, pero no sería la primera vez que se reporta un problema de antebrazo, esto que ellos llaman rigidez en el antebrazo, los reportes, el reporte médico oficial de Justin Verlander, que termina traduciéndose en una molestia del codo que podría generar una operación tomillón. Una operación tomillón, recordemos, te hace perder toda la temporada, más de 6 meses de recuperación, que a la edad de Verlander sería bastante preocupante. Otra cosa es que Verlander, bueno, es un lanzador con mucha durabilidad. A lo largo de su carrera ha sido un lanzador que suele trabajar muchas entradas, que tiene un brazo muy fuerte sin importar cuántas entradas está lanzando, si está profundo en el juego en postemporada todavía, alcanza grandes velocidades, o sea, es un brazo bastante fuerte, habrá que esperar, va a estar completamente inactivo por 2 semanas, no lanzará pelotas durante 2 semanas para ver la evolución de su antebrazo y conocer a ciencia cierta cuál es el problema que tiene, si es en el antebrazo, si es en el codo, si requerirá una intervención tomillón o no. Lo que sí es cierto, independientemente de cuál sea la molestia, luce difícil volver a ver a Verlander esta temporada. Esperemos que me esté equivocando, pero ver a Verlander nuevamente en el montículo luce complicado, sobre todo por este tipo de lesión y por su edad. Él tampoco querrá arriesgarse porque podría significar el retiro ya a los 37 años de edad. Tener que enfrentar a una tomillón, perderse un año, significaría que volvería a los 39 y sin contrato, teniendo que buscar opciones, así que se pone complicado el panorama para Verlander si es un problema en el codo. Esperemos que todo termine siendo el problema ahí en el antebrazo y pueda volver lo más pronto posible a la omita por el bien del espectáculo y por el bien de los Astros de Houston, que en cuestión de meses vieron cómo su rotación blindada se desarmó. Gerrit Cole se marchó a los Yankees de Nueva York como agente libre y ahora pierden a Justin Verlander por lesión. Aún así tienen un equipo bastante bueno para luchar por un puesto en la postemporada y por qué no ir otra vez a la Serie Mundial. Sí, otro que tampoco la está pasando bien porque sufrió un desgarro en el hombro de lanzar es Corey Kluber, el lanzador estrella de la rotación de los Texas Rangers que llegó al estado de Texas para este año. Sufrió un desgarro, iba a estar al menos 4 semanas afuera con todo lo que eso implica en un calendario corto. Mirando la mitad del vaso lleno con otro pitcher, la buena noticia también viene desde Cleveland porque Carlos Carrasco ganó su primera apertura desde la recuperación del cáncer que sufrió y que me acuerdo que estremeció totalmente a Grandes Ligas. El venezolano ponchó a 10 en 6 innings en el triunfo 9-2 de los Indians de Cleveland contra Kansas City Royals. Así que, bueno, Cookie nos trae un poco de alegría para cerrar un poco este episodio, pero Kluber afuera también, Nico. Sí, la lesión de Kluber me parece aún más preocupante que la de Verlander, porque ya hemos visto cómo lesiones en el codo con Tommy John se pueden recuperar. Las lesiones en el hombro son mucho más complicadas. Una lesión en el hombro sí puede significar eh, si no el final de su carrera, sí un bajón muy importante. Recordemos, por ejemplo, Johan Santana, uno de los mejores lanzadores de la década pasada en las grandes ligas, tuvo problemas en el hombro y nunca se pudo recuperar. Después de esa primera lesión en el hombro, nunca volvió a ser el mismo. Habrá que ver qué sucede con Kluber, que tuvo este desgarro de segundo grado
en el hombro derecho y bueno, principalmente en un principio se perdería 4 semanas, pero realmente no pinta bien esta lesión de Kluber, que hemos visto en estas primeras de cambio muchas lesiones en lanzadores. Sí. Precisamente se puede ver a lo que estábamos comentando del sprint training corto. También hemos visto también muchas salidas cortas, abridores lanzando 2, 3 entradas, 50, 60 lanzamientos, porque los managers no quieren arriesgarse a este tipo de molestias a principio de temporada. También pasó con Marcus Stroman, ni siquiera llegó a debutar, el abridor de los Mets de Nueva York, tuvo un desgarro en la pantorrilla y también se perdió el inicio de la temporada, muchos lanzadores con problemas, así que hay que llevarlos poco a poco, una especie de sprint training extendido estas 2 primeras semanas para ellos, ahí a la segunda, tercera salida sí poderlos extender un poco más para que puedan tomar su ritmo poco a poco y evitar estas lesiones que nadie quiere ver. Seguro, seguro, sí, Nico, para cerrar, porque ya estamos cortitos de tiempo. Una de último momento, el periodista John Heyman de MLB Network confirmó un caso más positivo en los Marlins de Miami, ya son 18. Se trata de una de las estrellas de Miami, Miguel Rojas, el shortstop, que ha tenido un arranque magnífico de temporada, dio positivo, estaba hasta ahora liderando a la Liga Nacional con un promedio de bateo de 700, bueno, 750 de OVP, 1300 de slugging, está bien que la muestra es reducida, pero había sido uno de los bates más encendidos de los Marlins en esta primera serie contra los Phillies. Así que bueno, se suma de último momento, lo acabo de ver en Twitter mientras estamos terminando el episodio, un positivo más en los Marlins que son 18. Bueno, veremos, ojalá que como comentábamos, perdón, al principio del episodio, se pueda llegar a algo, que se pueda empezar a la MLB a poner un poco más de presión para que lo que pasó en los Marlins no siga sacudiendo al resto de la liga, que se pongan un poco más duros con sanciones, porque lamentablemente pareciera que si no hay sanciones las cosas pasan de largo. No quería dejar de mencionar esto para cerrar, Nico. Llegamos al final de este desde el bullpen, la primera edición desde que arrancó temporada. Esperamos tener muchas más, que esto siga y así nosotros podemos seguir trayéndoles las noticias, las cosas más importantes que han pasado en los últimos días. Llegamos hasta acá, Nico, te agradezco por haber estado hoy en el episodio y quedaremos en contacto viendo cómo sigue, sobre todo esto de Miami, a ver qué repercusiones sigue teniendo. No, muchas gracias a ti por la invitación, Agustín. Un placer haber compartido contigo. Espero que se pueda repetir en una próxima ocasión. Compartir también con Diego acá sobre la mesa, que ya pueda estar de vuelta. Y bueno, ver cómo sigue evolucionando este tema del coronavirus en las grandes ligas y ver qué nos deparan los próximos días. Así es, así es. Así que la dejamos acá y nos encontraremos seguramente la próxima semana.